En algún lugar, bajo tierra, en laboratorios supersecretos, los científicos están tratando de crear un agujero negro. Parece que el último experimento fue un éxito. Un agujero negro se cierne sobre el escritorio por un momento, pero luego, en una fracción de segundo, se lo traga entero. ¡Oh! Después de comer, el agujero negro crece hasta salirse de control. Microscopios y tubos de ensayo vuelan hacia el vacío oscuro. Pronto, todo en la habitación se ha consumido. Cada vez que come, crece más y más y atrae objetos aún más grandes. En la superficie, la gente sigue con su día como de costumbre. Algunos corredores detienen su trote cuando ven una esfera negra gigante que crece en la distancia. Las casas son arrancadas de sus cimientos y los coches vuelan por el aire hacia el abismo negro. En solo unos minutos, el agujero negro ha envuelto todo nuestro planeta. Luego crece lo suficiente como para consumir la Luna y Marte. El agujero negro es ahora más pesado que cualquier cosa en nuestro sistema solar. Todos los planetas comienzan a rodearlo, antes de convertirse en alimento para el monstruo. Finalmente, hasta el sol se apaga en el vientre de la bestia. Bueno, eso fue bastante desolador. No te preocupes, no es así como se desarrollaría el escenario en la vida real. Es posible que nuestros científicos sean capaces de crear un agujero negro, pero sería mucho más seguro que esto. El esfuerzo para crear un agujero negro está dirigido por los científicos que trabajan en Ginebra en algo llamado Gran Colisionador de Hadrones. Esta máquina básicamente hace que las partículas se muevan a altas velocidades hasta que chocan. Cuando esto sucede, liberan mucha energía y crean muchos efectos interesantes. Los científicos creen que la energía liberada por estas colisiones podría ser suficiente para crear un agujero negro. Algunas personas estaban tan preocupadas por esto que incluso intentaron prohibir la construcción del Gran Colisionador de Hadrones. Afortunadamente, si apareciera un agujero negro, sería tan pequeño que no podría hacer nada. Los agujeros negros en realidad producen mucha energía y la liberan, a menudo en forma de calor, como un horno. Eso significa que se desvanecerán cuando se queden sin combustible. Si uno apareciera en el experimento, instantáneamente se quemaría y desaparecería en una 1.000.000.000ésima de segundo. Incluso si se creara un agujero negro microscópico estable, crecería tan lentamente que no pasaría nada. Suponiendo que sobreviviera el tiempo suficiente para absorber las pequeñas partículas que lo rodean, un agujero negro de este tamaño tardaría aproximadamente 500 millones de años en ganar 1 kilogramo de peso. Los agujeros negros podrían ser realmente útiles. Uno con la masa del monte Everest emitiría suficiente energía para abastecer completamente a la humanidad. Y aún mejor, los agujeros negros son tan densos que uno tan grande solo ocuparía un poquito de espacio. Sin embargo, no pudimos crear nada tan enorme como los agujeros negros naturales. Algunos pueden pesar cientos de miles de veces más que nuestro Sol. Recientemente, los científicos observaron un verdadero festín de agujeros negros. La visión de un agujero negro desgarrando una estrella enorme es una de las vistas más fascinantes del universo. Más pesado y destructivo que cualquier otra cosa existente. Los agujeros negros son asombrosos y aterradores. Y en realidad no son negros en absoluto. Son tan masivos que ni siquiera la luz puede escapar a su atracción, lo que significa que en realidad son invisibles. Los científicos solo pueden encontrarlos con instrumentos especiales. La mayoría de los agujeros negros naturales nacen cuando las estrellas llegan al final de su vida útil. Puedes imaginarte a las estrellas saludables como hornos gigantes que queman hidrógeno y emiten cantidades increíbles de energía. Cada segundo, estrellas como nuestro Sol producen más energía de la que la humanidad haya producido. La empujan hacia afuera, lo que hace que quieran expandirse. Esto es lo que finalmente encuentra su camino hacia la Tierra, como el calor que dio origen a la vida en nuestro planeta. Lo único que detiene esta expansión es la gravedad, una fuerza que básicamente atrae objetos hacia algo pesado. La mayoría de la gente conoce la gravedad como algo que nos mantiene plantados en el suelo y nos impide volar hacia el espacio. La fuerza de gravedad de las estrellas suele ser tan fuerte que les hace querer implosionar sobre sí mismas. Entonces, cuando una estrella está sana, la fuerza de la gravedad empuja hacia adentro y la energía que libera intenta inflarla como un globo. Estas fuerzas, en su mayoría, se anulan entre sí y le impiden hacer mucho. Sin embargo, cuando una estrella quema su combustible, nada empuja hacia afuera para evitar que colapse sobre sí misma. Algunas estrellas realmente grandes producen tanta energía que gradualmente se expanden hasta convertirse en algo llamado gigante roja. Cuando se quedan sin combustible, se enfrían y la gravedad empuja el enorme objeto a un espacio diminuto.
Los científicos usan nuestro Sol para medir qué tan grandes son las cosas en el espacio. Nuestro Sol pesa una masa solar. Si una estrella de luz como nuestro Sol implosiona, no pasa mucho, lo cual es una suerte si alguna vez te has preocupado por ser tragado por un agujero negro. Sin embargo, si una gigante roja de alrededor de 10 masas solares implosiona, pueden suceder cosas increíbles. El colapso de una de estas es tan intenso que explota en una supernova, liberando una luz tan brillante como toda la galaxia. Las estrellas que son lo suficientemente masivas para producir supernovas a veces se convierten en agujeros negros. Su peso hace que la gravedad las empuje hacia abajo y las compacte hasta que colapsen en un agujero negro en menos de un segundo. El interior de un agujero negro es misterioso e inexplorado por razones obvias. Una cosa que sí sabemos es que son tan enormes que incluso pueden distorsionar el tiempo. Un segundo cerca del disco negro puede ser igual a semanas o incluso meses en la Tierra, dependiendo de su tamaño. En 2019, científicos vieron cómo un agujero negro devoraba una estrella del tamaño de nuestro Sol. A pesar de que tenía 1,4 millones de kilómetros de ancho, la estrella estaba completamente atrapada en el campo gravitacional del agujero negro. Durante un tiempo bailaron uno alrededor del otro, acercándose gradualmente más y más. Sin embargo, finalmente la estrella se extinguió en la boca invisible del agujero negro. Un agujero negro a veces libera rayos de energía al espacio. El plasma chisporroteante sale volando a 10.000 kilómetros por segundo, cuando el agujero negro termina de destruir la estrella. Aproximadamente la mitad de la masa de la estrella se consume, mientras que el resto se expulsa al espacio. Increíblemente, estos titanes insaciables incluso consumen otros agujeros negros cuando crecen lo suficiente. Los científicos presenciaron recientemente la colisión de dos agujeros negros, cuando uno que pesaba 85 masas solares se encontró con otro que tenía 66 masas solares. Cuando los agujeros negros interactúan, el más grande siempre se traga al más pequeño, agregando aún más masa a sí mismo. El agujero negro resultante alcanzó así 142 masas solares. Es difícil de creer, pero esto sigue siendo muy pequeño para un agujero negro. Continuará consumiendo todo lo que le rodea e incluso podría alcanzar el tamaño de un agujero negro supermasivo en algún momento. Estos son increíblemente grandes y destructivos. Toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, gira alrededor del campo gravitacional de uno de estos agujeros negros supermasivos. Este monstruo pesa alrededor de 4 millones de masas solares, o más de 1 billón de veces nuestro planeta. Y eso ni siquiera es lo más grande que llegan a ser. También se teoriza que los agujeros negros pueden hacerse sin una explosión dramática. Grandes nubes de gas que pesan cientos de miles de masas solares podrían condensarse bajo la fuerza de su gravedad para formar una estrella. Este objeto ya sería tan pesado que continuaría compactándose hasta convertirse en un agujero negro, saltándose la etapa de supernova. Los agujeros negros supermasivos están tan lejos y son tan difíciles de observar que la ciencia aún no los comprende por completo. No sabemos mucho lo que sucede dentro de ellos, lo que lleva a mucha especulación. Durante décadas la gente ha teorizado sobre cómo podríamos usar los agujeros negros. Saber que distorsionan el tiempo significa que alguien podría usarlos para viajar al futuro con la tecnología adecuada. Si fuera posible construir una nave lo suficientemente fuerte para resistir los poderosos campos gravitacionales, sería simple. Todo lo que tendrían que hacer es decidir qué tan lejos quieren llegar y volar alrededor del exterior del agujero negro. En los pocos minutos u horas que pasaron cerca de la distorsión del tiempo, podrían haber pasado años en la Tierra. Podrían tener miles de años sin haber envejecido en absoluto físicamente. ¡Wow! Eso es oficialmente un detonador de cerebro. Un objeto que pesa miles de millones de veces la masa de nuestro Sol debe ser fácil de encontrar, ¿verdad? Pues no. Por desgracia, puede que no sea tan sencillo, como en el caso de un desaparecido agujero negro. Pero viajemos al cúmulo de galaxias Abell 2261, que alberga un agujero negro supermasivo en su centro. O al menos, ahí es donde se supone que está. El principal problema es que este gigantesco fenómeno espacial no se encuentra por ninguna parte. Los agujeros negros supermasivos son megamonstruos que se agitan lentamente en el centro de sus galaxias. Reúnen tremendas nubes de gas y polvo a su alrededor, lo que hace que se hinchen hasta alcanzar tamaños que la mente humana no puede ni empezar a imaginar. Si un agujero negro supermasivo, como el que habita en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea,
se acercara lo más mínimo a nuestro sistema solar, estaríamos condenados. La distancia entre esta enorme cosa y la Tierra podría ser de varias decenas de años luz y aún así causaría estragos en nuestro planeta. La Tierra, junto con otras cosas que componen el sistema solar, sería arrastrada hacia la órbita del agujero negro y condenada a girar a su alrededor durante toda la eternidad o más. ¿Quién sabe, verdad? Así que es bueno que esos monstruos se mantengan alejados de nosotros, por el momento. Veamos qué ha ocurrido con ese agujero negro supermasivo fugitivo de ese gigantesco cúmulo de galaxias situado a unos 2.700 millones de años de nuestro planeta. Los científicos han estado buscándolo con la ayuda del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y el telescopio espacial Hubble, pero hasta ahora no ha habido ningún resultado. El principal problema para encontrar un agujero negro es que es... negro. Y el espacio, lo adivinaste, también es negro. Por tanto, no hay ningún contraste que pueda ayudar a los astrónomos a detectar el agujero. Pero los científicos aún no se han rendido. Al fin y al cabo, disponen de muchas otras tecnologías para encontrar agujeros negros, grandes y pequeños, en la inmensidad del espacio. Algunos de estos métodos consisten en observar las estrellas que orbitan alrededor de ellos. A veces, se trata de una débil señal de ondas gravitacionales que se produce cuando dos agujeros negros chocan. Pero la técnica más fiable consiste en observar el polvo y el gas que caen hacia su perdición. El caso es que los agujeros negros tienen una gravedad demencial. Por eso, las regiones del espacio que los rodean suelen ser un poco caóticas. El gas y el polvo son arrastrados hacia el abismo sin fondo, comprimiéndose y calentándose. En el proceso, se libera un torrente de radiación de rayos X. Por ello, los astrónomos buscan fuentes de rayos X extremadamente brillantes en el universo. Lo más probable es que se trate de los últimos estertores de gigantescos cúmulos de materia antes de desaparecer en un agujero negro. Entonces, ¿por qué los científicos no encuentran esas señales de rayos X dejadas por el agujero negro de Abell 2261? Una de las cosas más misteriosas de su desaparición es que los radiotelescopios han detectado indicios de enormes penachos de material supercaliente lanzados en algún momento de los últimos 50 millones de años. Lo más probable es que estos fueran provocados por un gran agujero negro, que hoy en día no se encuentra por ninguna parte. Así que, de momento, solo podemos hacer conjeturas. Tal vez dos agujeros negros de tamaño medio colisionaron empujando al gigante recién fusionado fuera del centro de la galaxia. Las observaciones de las estrellas de esa galaxia han mostrado un cúmulo de material denso a unos miles de años luz de su núcleo. Tal vez se trate del agujero negro fugitivo, pero, por desgracia, no hay señales de rayos X procedentes de él. O puede que el agujero siga ahí, en el lugar que le corresponde, pero está, ya sabes, durmiendo. Si no recibe un nuevo suministro de gas y polvo, no tiene nada de qué alimentarse. Como resultado, no puede liberar una avalancha de rayos X. Pero una vez más, la respuesta, no molestar, el agujero negro está durmiendo, no es muy satisfactoria. ¿Por qué no recibe su alimento espacial? ¿Qué ocurrió hace 50 millones de años? ¿Qué es esa masa de materia que se aleja a toda velocidad del centro de la galaxia? Tantas preguntas y ninguna respuesta hasta ahora. Al menos sabemos cómo son los agujeros negros. Bueno, más o menos. En realidad es la sombra del horizonte de sucesos de un agujero negro visible contra el material supercaliente brillante que cae dentro del agujero. La primera foto de un agujero negro apareció en 2019, pero los datos para su creación se recopilaron en 2017. Un equipo internacional formado por más de 200 astrónomos tardó 2 años en ensamblar la imagen. Podemos admirar este asombroso fenómeno espacial gracias a una vasta red mundial de telescopios denominada Event Horizon Telescope Collaboration, o simplemente EHT. ¿Por qué ese nombre? La cuestión es que el horizonte de sucesos es un punto de no retorno en las afueras de un agujero negro. En cualquier caso, para captar la primera imagen de un agujero negro, los científicos crearon un telescopio virtual que resultó tan grande como nuestro planeta, combinando la potencia de 8 potentes radiotelescopios. Pero no fue una hazaña fácil. Los investigadores apuntaron simultáneamente los telescopios en un orden planificado con la ayuda de relojes atómicos precisos ajustados en cada uno de ellos. Además, para reducir al mínimo las posibilidades de lluvia y mal tiempo, construyeron los telescopios en regiones muy secas, como el desierto de Atacama, Chile y el Polo Sur.
Cada día de observación, el telescopio recoge unos 350 terabytes de datos. Eso es 10 veces la cantidad de información que se recoge cada día en el Gran Colisionador de Hadrones. Pero hablemos más de los agujeros negros propiamente dichos. Existen los estelares, más pequeños pero aún más peligrosos que sus compañeros supermasivos. Aparecen cuando las estrellas que se han quedado sin su alimento estelar caen dentro de sí mismas. Si una estrella era lo suficientemente grande, sigue comprimiéndose y comprimiéndose un poco más, y ¡voilá! Nace un bebé agujero negro estelar. Pero incluso si llamo pequeño a un agujero así, sigue siendo entre 5 y varias decenas de veces más pesado que el Sol. A diferencia de sus hermanos masivos, los hipotéticos mini agujeros negros podrían ser realmente diminutos, no más grandes que un átomo. Aún así, uno solo minúsculo tendría la masa de 1000 todoterrenos. Una teoría afirma que podrían haberse creado toneladas de microagujeros negros justo después del Big Bang y del comienzo del universo. Algunos científicos incluso afirman que un par de mini agujeros negros atraviesan nuestro planeta cada día. Hay un agujero negro supermasivo en medio de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se llama Sagitario A estrella y pesa 4,3 millones de veces más que el Sol. Y no vamos a ser arrastrados hacia él. Está a más de 26,000 años luz de la Tierra, demasiado lejos para influir en nuestro planeta. Por cierto, recientemente los astrónomos han descubierto que este agujero negro supermasivo podría estar goteando. Si es cierto, probablemente significa que Sagitario A estrella no es un gigante dormido como se pensaba. Podría seguir activo. Y la fuga registrada por los científicos podría ser el hipo del agujero mientras traga nubes de gas. Quizá deberíamos hacer eructar a este bebé. Si alguna vez te encuentras cerca de un agujero negro, prepárate para que el tiempo se ralentice considerablemente. Puede que te funcione si no estás ansioso por envejecer. Eso sí, no te dejes arrastrar hacia el punto de no retorno. Otro de los peligros de estar cerca de un agujero negro es que empiece a comportarse como un enorme volcán galáctico. De vez en cuando, estos entran en erupción, pero en lugar de escupir lava, producen enormes cantidades de energía y ocasionan enormes agujeros en el material y el gas circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los mayores cráteres del universo. Los radiotelescopios y los telescopios de rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo una rabieta hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias situado a unos 390 millones. He aquí algo genial que los científicos descubrieron hace poco: los agujeros negros de Schrödinger. Sí, al parecer, los objetos más aterradores de nuestro universo son aún más aterradores. Ahora sabemos que también pueden existir en muchos estados a la vez. ¿Pero qué significa esto? Averigüémoslo. Los agujeros negros son los misteriosos titanes de nuestro universo. A veces da la sensación de que cuanto más aprendemos sobre ellos, menos sabemos. Los descubrimos hace muy poco, en el siglo XX. Desde entonces, hemos encontrado varios ejemplares por todo el universo. Sus tamaños varían desde una pequeña ciudad hasta alcanzar tamaños espantosos e inimaginables. Pero probablemente su característica más importante es su enorme masa, y ahí es donde entra en juego un estudio reciente. Los científicos han descubierto que los agujeros negros tienen propiedades cuánticas muy inusuales. Al parecer, cada agujero negro puede ser a la vez grande y pequeño, ligero y pesado, no vivo y vivo. Bueno, tal vez no la última parte. Espero que no haya ningún agujero negro vivo. Pero la idea principal del descubrimiento es que cada agujero negro puede estar en todos los estados posibles al mismo tiempo. Suena raro, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Bueno, la capacidad de ser todo al mismo tiempo no es un concepto nuevo en la ciencia. Eso es lo que los físicos llaman superposición, o por decirlo de forma sencilla, estado de incertidumbre. Los físicos cuánticos lo descubrieron por primera vez en partículas cuánticas diminutas y notaron algo muy extraño. Mientras no observamos una partícula, existe literalmente en todos los estados al mismo tiempo. Solo cuando comenzamos a interactuar con ella, por ejemplo, al observarla, medirla o simplemente haciendo algo, solo entonces la partícula decide qué estado tendrá. Te daré un ejemplo. Imagina que tienes una pelota en una caja.
no sabes qué aspecto tiene. El asunto es que, mientras permanece en la caja, la pelota es de todos los colores al mismo tiempo. Solo cuando la sacas de la caja, elige finalmente un color. Todo esto ocurre instantáneamente, así que no te das cuenta. Para ti, la pelota siempre ha sido azul. Suena aterrador, ¿cierto? Esto plantea muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo entienden estas partículas que las estamos observando? ¿Cómo deciden en qué estado se encuentran? ¿Y qué aspecto tiene realmente nuestro mundo si solo vemos lo que se nos muestra? Por supuesto, este descubrimiento causó un gran revuelo en la comunidad científica. No es de extrañar, suena un poco inusual. Eso mismo pensaba el físico Erwin Schrödinger a principios del siglo XX. Las ideas de las teorías cuánticas le parecían delirantes, así que decidió desafiarlas. Realizó un famoso experimento. De seguro has oído hablar de él, incluso si no sabes nada de ciencia. Así es, el infame experimento con el gato de Schrödinger. ¿Cuál era su objetivo? En primer lugar tenemos un gato y una caja. En la caja hay un recipiente con gas tóxico y un mecanismo especial. Cada hora hay un 50% de probabilidades de que este mecanismo abra o no el contenedor de gas. Si eso ocurre, el gas venenoso se libera y el pobre gato no sobrevive. Si no ocurre, el gato sigue sano y salvo. No te preocupes, se trató de un experimento puramente hipotético, ningún gato resultó herido. Pero imaginemos que encerramos a un gato en una caja y esperamos una hora. Llegó el momento de comprobar el resultado. Aquí es donde nos acercamos a la parte más interesante. ¿Cómo crees que terminaría esta situación en nuestro mundo normal? Bueno, en una hora el contenedor se abriría o no se abriría, y ese sería el momento que definiría el destino del gato. Después, solo tendríamos que abrir la caja para conocer la respuesta. Sin embargo, en física cuántica, todo es mucho más extraño. Según sus enseñanzas, hasta que no abramos la caja, el gato estará vivo y no vivo al mismo tiempo. En otras palabras, el mismísimo universo no sabe qué hacer con este gato. Es como si el pobre animal estuviera en medio de dos mundos dentro de la caja. Cuando la abras, el universo elegirá un resultado aleatorio. ¿Y bien? ¿Por qué le hacemos todo esto a un pobre gatito? Bueno, al principio Erwin Schrödinger quería demostrar lo estúpido que sonaba todo esto. Sin embargo, al hacerlo, confirmó por accidente que los físicos cuánticos tenían razón. La situación resultó bastante divertida. Fue algo así. Estos físicos cuánticos no saben de qué están hablando. Según su lógica, el gato de mi caja debería estar vivo y no vivo al mismo tiempo. Esperen un momento. Tienen razón. Schrödinger recibió el premio Nobel en 1933, aunque no fue por este descubrimiento, y en 2022 otros 3 científicos recibieron el Nobel por otro hallazgo en este campo. Ellos fueron Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Salinger. Lo obtuvieron por sus experimentos con estados cuánticos entrelazados. ¿Qué nos dice todo esto? Supongo que tendremos que buscar explicaciones en una especie de magia de mecánica cuántica. Lamentablemente, la humanidad no está lo suficientemente desarrollada como para probar ninguna de estas teorías, aún. Pero tenemos muchas hipótesis interesantes. Por ejemplo, la teoría de los universos paralelos es uno de los intentos de explicar este fenómeno. ¿Recuerdas la pelota en la caja? Básicamente, según la teoría del multiverso, hay un número infinito de realidades diferentes. Así que, si no sabes cómo es la pelota, podría decirse que existe en ese estado de incertidumbre interdimensional. Cuando abres la caja y miras la pelota, te transportas a una realidad aleatoria. Por ejemplo, a una en la que es azul. Suena difícil de creer, pero también emocionante. De acuerdo, pero ¿por qué necesitamos toda esta información? ¿Qué relación tiene con el descubrimiento reciente? Los científicos pensaron, si las partículas diminutas del universo se comportan así, ¿qué pasa con los objetos espaciales gigantes? Por eso decidieron dirigir sus dispositivos no al microcosmos, sino al espacio lejano. El físico teórico estadounidense e israelí Jacob Bekenstein fue el primero en sugerir que los agujeros negros podrían tener las mismas propiedades extrañas, pero esta teoría debía ponerse a prueba.
El objetivo de la investigación era encontrar una conexión entre las partículas cuánticas y los agujeros negros. Los investigadores crearon una estructura informática y colocaron en ella una partícula cuántica simulada fuera de un agujero negro gigante simulado. Este análisis demostró que sí, los agujeros negros también podían existir en varios estados a la vez. Por ejemplo, pueden ser increíblemente masivos y al mismo tiempo no tener masa. Además, cada una de estas misteriosas puertas espaciales puede tener varias masas al mismo tiempo. El modelo demostró que estas masas superpuestas se encontraban en ciertas bandas o proporciones determinadas, tal como predijo Bekenstein, dijo la física Magdalena Sich, refiriéndose al estudio. Aún no queda muy claro qué significa todo esto, y este descubrimiento por sí solo no nos ha acercado mucho más a comprender cómo funciona el universo o qué ocurre en el interior de los agujeros negros. Solo logramos comprender una cosa: todo lo que nos rodea es mucho más complicado y fantástico de lo que pensamos. ¿Quién sabe? Es posible que los agujeros negros sean portales a otros universos paralelos. En este momento es imposible refutarlo. En otras palabras, una vez más, el universo nos ha demostrado que es más extraño, misterioso y fascinante de lo que podríamos imaginar. Esperemos que en el futuro lleguemos a comprender al menos un poco lo que ocurre en él. Imagina a un poderoso gigante, como el Sol, chocando con un formidable adversario, un pequeño agujero negro. La colisión es inminente y el destino del sistema solar pende de un hilo. ¿Podrá el Sol soportar la intensa atracción gravitacional de un pequeño agujero negro o será completamente engullido? La respuesta reside en las fuerzas en juego en esta impresionante colisión cósmica, así que avancemos. En primer lugar, ¿qué es un agujero negro? Es una región del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de allí. Como una aspiradora cósmica, absorbe cualquier cosa que se acerque demasiado. Es tan masivo que deforma el tejido del espacio-tiempo a su alrededor. Los agujeros negros son uno de los objetos más aterradores y misteriosos del universo. Una fuerza poderosa de la naturaleza que desafía nuestra comprensión de la física. Un verdadero enigma cósmico. Los agujeros negros vienen en diferentes tamaños, desde pequeños que tienen solo unos cuantos kilómetros de ancho hasta los supermasivos, que tienen miles de millones de veces la masa del Sol. La mayoría se forma por el colapso de estrellas masivas. Una vez que nace el agujero negro, comienza a crecer en tamaño devorando todo a su paso. Y si dos o más agujeros negros colisionan entre sí, pueden fusionarse en un enorme monstruo cósmico con un baile aterrador. ¿Pero qué pasa con los más pequeños? Los agujeros negros más chicos conocidos se llaman agujeros negros estelares. Es un tipo de agujero negro que pesa entre 3 y 10 masas de nuestro Sol, lo que lo convierte en algo muy pequeño. Es como tomar toda la materia del sistema solar y comprimirla en algo del tamaño de Nueva York. Y sí, se considera muy pequeño. Solo para comparar, los agujeros negros de masa intermedia pesan entre 100 y 1000 masas solares, y los supermasivos pesan millones o miles de millones de masas solares y son inconcebiblemente enormes en tamaño. Así que los agujeros negros estelares son insignificantes comparados con sus parientes. Imagina una estrella masiva, más grande que nuestro propio Sol y con un corazón hecho de combustible nuclear, brillando intensa y ardientemente. Pero, a medida que se queda sin combustible, la gravedad toma el control y comienza a comprimirla. Cuanto más la comprime, más caliente se vuelve, hasta que el núcleo de la estrella alcanza una temperatura de miles de millones de grados. Al final, el núcleo colapsa bajo su propia gravedad.
Así se da una explosión gigantesca llamada supernova. Este colapso puede formar una singularidad, que es un punto de densidad y gravedad infinitas. Este punto está rodeado por un horizonte de sucesos, la línea invisible más allá de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Y así, ¡voilá! Se forma un agujero negro estelar. Alucinante, ¿verdad? Los agujeros negros estelares son el tipo más común que conocemos y están por toda nuestra galaxia. ¿Cuáles son las probabilidades de que un pequeño monstruo como ese venga hacia el Sol? Y en ese caso, ¿qué nos pasaría? Bueno, en realidad, la probabilidad de que el Sol colisione con algún agujero negro es muy baja. Es casi imposible que ocurra. Aunque los agujeros negros estelares son el tipo más numeroso de agujeros negros del universo, en realidad no son tan comunes. La posibilidad de que el Sol y algún agujero negro se crucen es tan rara que sería como ganar la lotería intergaláctica. Solo que este premio no tendría nada de agradable. En 2023, el agujero negro conocido más cercano a nuestro sistema solar era Gaia BH1. Es aproximadamente 10 veces más pesado que el Sol. Y está a unos 1.600 años luz de nosotros, lo que equivale a miles de millones de kilómetros. Así que es seguro decir que nuestro Sol no va a desaparecer en un futuro cercano. Pero nunca digas nunca, ¿verdad? Al igual que con cualquier suceso astronómico, debemos entender las diferentes maneras en que algo así podría suceder. Por ejemplo, sería posible si un agujero negro errante pasara por nuestro sistema solar, tal como lo hacen los cometas o los asteroides. Desafortunadamente, a diferencia de los cometas y asteroides, los agujeros negros son invisibles y solo pueden detectarse por su atracción gravitatoria. No veríamos un gran agujero negro amenazante acercándose a nosotros. Solo sabríamos que está ahí si causara algún tipo de perturbación en las órbitas de los objetos cercanos. Y entonces, sabemos que el Sol es una estrella luminosa que está en el centro de nuestro sistema solar. Tiene aproximadamente 4.000 millones y medio de años y tiene suficiente combustible para durar otros 5.000 millones. Esta estrella es tan grande que es difícil comprender su tamaño. De hecho, si pudieras poner todos los planetas del sistema solar dentro de él, aún habría espacio para más. Y es tan masivo que contiene casi el 100% de la masa total del sistema solar. Así que es difícil imaginar cómo algún insignificante y pequeño agujero negro, miles de veces más pequeño que esta estrella, podría devorarla. Y tienes razón, no lo haría. Bueno, al menos no por completo. Imagina si un agujero negro errático llegara a nuestro sistema solar y comenzara a acercarse al Sol. A medida que se acerca más y más, la inmensa gravedad del agujero negro comienza a atraer material de la superficie del Sol. El Sol empezaría a estirarse y distorsionarse. A esto se le llama espaguetización. Imagina una banda elástica que es estirada hasta que se rompe. Eso es más o menos lo que le sucedería. Este material reunido formaría un disco giratorio alrededor del agujero negro, llamado disco de acreción. A medida que se acumula más y más material, el disco se calentaría y comenzaría a emitir una radiación intensa. Y a medida que atrae al Sol, comenzaría a liberar enormes cantidades de energía en forma de luz y calor. El Sol se volvería mucho más brillante y caliente que antes. Las capas exteriores serían vaporizadas, creando una enorme nube de gas y polvo que se expandiría hacia afuera. Sería como un espectáculo de fuegos artificiales cósmicos, pero con consecuencias terribles. Aunque sería una de las vistas más espectaculares del universo, no podríamos disfrutarla.
Como podrías haber adivinado, la Tierra pasaría por un periodo extremadamente difícil. La intensa radiación y el material solar provocarían incendios forestales enormes y el intenso calor vaporizaría los océanos. La Tierra estaría bañada en un flujo constante de partículas de alta energía y la atmósfera se ionizaría. En resumen, las posibilidades de que cualquier forma de vida sobreviva serían prácticamente nulas. Y esta colisión tendría consecuencias de gran alcance no solo para la Tierra, sino para todo el sistema solar. La intensa radiación y el calor vaporizarían todo a su paso. Todos los planetas serían destruidos. El Sol, al ser un objeto mucho más grande que una estrella típica, no sería completamente devorado por el agujero negro. Sin embargo, quedaría muy distorsionado y perturbado. La intensa gravedad del agujero negro haría que las capas externas del Sol se desprendieran y habría una explosión inmensa, conocida como evento de disrupción de marea. De cualquier manera, al final, el agujero negro ganaría. Crecería en tamaño y se formaría un nuevo disco de acreción alrededor de él. Como hemos visto, la colisión del Sol con un agujero negro, aunque sea uno pequeño o estelar, sería un suceso épico y catastrófico. Pero afortunadamente, como ya mencionamos, la probabilidad de que tal colisión ocurra es extremadamente baja. Sin embargo, eso no significa que debamos dejar de estudiar los agujeros negros y su posible impacto en el universo. Cuanto más aprendamos sobre estos objetos misteriosos, mejor preparados estaremos para entender y predecir su comportamiento. Sigamos investigando, explorando y observando las profundidades del espacio. Y quién sabe, tal vez un día nos encontremos con un agujero negro que sea demasiado curioso y se acerque al Sol. Esperemos que para ese entonces ya estemos viviendo en otros planetas distantes. Todos sabemos acerca de los agujeros negros, pero ¿qué hay de sus misteriosos hermanos gemelos, los agujeros blancos? ¿Alguna vez has oído hablar de estos chicos? ¿Existen siquiera? Y la pregunta más importante de todas, ¿son realmente un gran portal interdimensional? Vamos a averiguarlo. Un agujero negro es un objeto espacial espeluznante con una fuerza de atracción increíblemente fuerte. Su gravitación es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de ella. Por eso nos parece negro. Aparecen cuando las estrellas al menos 3 veces más grandes que nuestro Sol se consumen por completo. Al envejecer, una estrella de este tipo comienza a desprenderse de capas de gas y disminuye de tamaño. Su núcleo se encoge y encoge hasta que se convierte en una pequeña bola con una enorme presión en su interior. Y cuando ya no puede soportar esta presión, explota, colapsa sobre sí misma y se convierte en un agujero negro. Y sí, todavía tenemos mucho que aprender sobre estos muchachos, pero al menos tenemos una idea aproximada sobre ellos. Pero, ¿qué pasa con los agujeros blancos? ¿Por qué oímos hablar de ellos tan raramente y por qué no sabemos nada de ellos? Los agujeros blancos son objetos espaciales teóricos que son básicamente lo opuesto a los agujeros negros. Si los agujeros negros se comen todo lo que ven, los agujeros blancos, por el contrario, no dejan nada entre ellos. Por cierto, agujero blanco es solo un nombre. Para nosotros, en realidad no se verían blancos. Imagina viajar en una nave espacial. De repente, ves algo que parece un agujero negro típico. Está rodeado por un anillo brillante, giratorio y masivo de polvo y gas espacial. Pero si continúas observando, verás algo inusual. Este agujero escupirá algo de materia desde su centro. Algo así es imposible con agujeros negros. Solo en este momento te darás cuenta de que se trata de un agujero blanco porque visualmente no tienen diferencia. Ambos fenómenos espaciales tienen el llamado horizonte de sucesos, que es algo así como un límite. Para un agujero negro, este límite se convierte en el punto de no retorno. Si lo cruzas, no hay vuelta atrás para ti. Pero para un agujero blanco, es más como una pared invisible que no puedes atravesar. Es como un club exclusivo para nadie. Aquí hay algo interesante para pensar. Una vez, un agujero blanco obtuvo una gran cantidad de material de algún lugar, de alguna manera, pero luego dejó de absorber este material y comenzó a escupirlo. Eso significa que escupe los restos del pasado. ¿Pero qué es exactamente este pasado? ¿Puede un agujero blanco escupir algo que una vez existió y desapareció hace mucho tiempo? ¿Pueden estas cosas afectar nuestro mundo de alguna manera? Esta idea puede ser un poco preocupante, pero puedes relajarte. La cuestión es que todavía no hemos descubierto ni un solo agujero blanco.
Puede ser porque tenemos muy poco conocimiento real sobre el espacio. En el siglo XX, Albert Einstein y su teoría general de la relatividad golpearon a la física como un tsunami. Descubrió algo increíble, que la gravedad, como una fuerza todopoderosa e invisible, es capaz de doblar el espacio y el tiempo. Este descubrimiento fue un verdadero avance. Fue entonces cuando los científicos sugirieron por primera vez la existencia de agujeros negros. Pero les llevó más de 40 años comprender estos objetos espaciales, o incluso probar su existencia. Recientemente recibimos la primera foto de un agujero negro ubicado en el centro de la galaxia M87. Tal vez recuerdes eso. Muchas personas se rieron del hecho de que era demasiado borrosa, pero realmente deberíamos darles más crédito a los científicos. Esta foto se obtuvo gracias a la colaboración internacional de estaciones espaciales y 8 telescopios terrestres. Entonces, básicamente, necesitamos una enorme cantidad de esfuerzo y recursos para obtener incluso una pequeña prueba de la existencia de agujeros negros. No es de extrañar que todavía no hayamos descubierto a sus gemelos, pero por otro lado, muchos científicos ahora piensan que es posible que los agujeros blancos ni siquiera existan. Durante mucho tiempo fue una conclusión lógica de la teoría de la relatividad. Si existen agujeros negros, ¿por qué no debería haber agujeros blancos en el universo? Pero recientemente los científicos han comenzado a cuestionar la existencia de los agujeros blancos. Sabemos cómo nacen los agujeros negros, pero para que aparezca un agujero blanco, todo este proceso debe invertirse, lo que no tiene mucho sentido. Podemos tomar un huevo y convertirlo en una tortilla, pero ¿cómo volvemos a convertir una tortilla en un huevo entero? No se trata solo de la comida. Al principio, todo el universo tiene una forma clara y definida, y luego, con el tiempo, se vuelve cada vez más caótico. Esta es una de las leyes estadísticas del universo. Además, parece que los agujeros blancos no podrían existir durante mucho tiempo. Lanzarían gran parte de su masa y material al espacio. Todo esto se reuniría y reuniría a su alrededor, hasta que, eventualmente, un agujero blanco colapsaría y formaría otro agujero negro. ¡Qué ciclo tan extraño! Así es como se ve este proceso si usas el sentido común. Pero todos sabemos que el universo es demasiado genial para nuestros pequeños y simples cerebros. Hay muchas cosas en él que no tienen ningún sentido, pero aún existen. Algunos físicos están tratando de recuperar los agujeros blancos del olvido científico. Su principal argumento comienza con la pregunta: ¿qué sucede con las cosas que entran en un agujero negro? No pueden simplemente desaparecer en la nada. De acuerdo con la física, ninguna materia en el universo puede simplemente convertirse en nada. Nunca desaparece, simplemente cambia. Entonces, ¿qué sucede dentro de un agujero negro? ¿Qué le sucede a un agujero negro en sí mismo cuando expira su vida útil? ¿Y cómo nace un agujero blanco? Como probablemente hayas adivinado, todas estas preguntas pueden tener una sola respuesta. Los dos agujeros deben estar interconectados, e incluso pueden ser una especie de portal. Para que esto sea cierto, necesitamos violar las ecuaciones de la relatividad general. Y sabemos que la teoría de Einstein ha sido considerada inviolable durante años. Pero aquí hay un hecho divertido. Finalmente, sí la desafiamos en 2022. 3 científicos obtuvieron el premio Nobel por demostrar que Einstein no tenía razón en muchas cosas. Y el universo es mucho más complicado de lo que pensábamos. En otras palabras, los agujeros blancos realmente pueden existir. Pueden ser un poco locos e incomprensibles para nosotros, pero su existencia aún es posible. Y si así fuera, ¿cómo funcionarían? Bueno, tenemos un par de ideas. Por ejemplo, algunos sugieren que un agujero blanco podría ser un hijo de un agujero negro. Con el tiempo, un agujero negro podría envejecer y volverse muy pequeño. Entonces, los procesos que en él tienen lugar dejarían de obedecer al sentido común. La aleatoriedad cuántica pura entraría en juego. Las partículas crean un poco de locura y caos. Y ¡boom! Un agujero negro se convierte en un agujero blanco. Tal agujero blanco sería del tamaño de una partícula diminuta y pesaría tanto como un mechón de cabello humano. No tendría la increíble masa gravitacional de su progenitor, pero tendría su interior. En otras palabras, este agujero blanco almacenaría todo lo que el agujero negro se tragó en su vida y tarde o temprano comenzaría a escupir eso. Y si esta teoría es cierta, entonces, un día, los agujeros blancos pueden comenzar a dominar todo nuestro universo. Esto podría suceder cuando todas las estrellas se quemen y todos los agujeros negros se sequen. Pero eso sería en un futuro más lejano del que puedes imaginar. Estamos hablando de billones de años en el futuro. Es posible que el universo ni siquiera sobreviva tanto tiempo. También hay otra opción. Tal vez todo nuestro universo sea la creación de un agujero blanco. Algunos físicos dicen que el Big Bang se parece sospechosamente al comportamiento potencial de un agujero blanco. Ambos son muy similares matemáticamente. Y quién sabe, tal vez tengan razón. En cualquier caso, hay toneladas de cosas en nuestro universo de las que no tenemos ni idea. Y tal vez algún día descubramos el secreto de estos chicos. Esperemos que se conviertan en unos portales interdimensionales geniales.